Bárbara paseaba melancólicamente el carrito por el supermercado, explorando con atención en busca de señales en rojo que anunciaran ofertas y descuentos. Al ser martes laborable, el supermercado estaba más tranquilo de lo usual, ya que la mayoría de las personas estaban ocupadas en sus quehaceres diarios. Bárbara, quien se autodenominaba hada del hogar, llevaba una década desempeñando esta labor y ahora, con algunas canas plateadas asomando en sus sienes, su rostro ya no lucía tan lozano como en su juventud, un proceso natural. Tras todo, jamás una mujer se había visto a sí misma cuidarse, ni en su juventud ni en su adultez. Varia comprendía a la perfección que nunca lo vería, y en su vejez, su esposo Nazar solía burlarse de ella, recordándole su edad. Aunque él era mayor en años, no consideraba que fuera una edad avanzada para un hombre. Además, ganaba mucho dinero y parecía bastante respetable. Sin embargo, aquí estaba Varia, a sus años, convertida en una belleza desvanecida. Como un piloto derribado, una anciana superflua y poco atractiva con una apariencia monótona, hombros caídos y una tristeza perpetua, Bárbara se desplazaba de un lado a otro. De un lugar a otro, de estante en estante, seleccionando y organizando alimentos para la familia en una cesta, la mujer llevaba a cabo esta tarea de forma casi automática después de tantos años. Varia recordaba con claridad las preferencias de cada miembro de la familia. A pesar de que Nazar tenía una pasión desbordante por los mariscos, en especial los camarones y las anchoas, y estaba dispuesto a disfrutar de estos manjares en cada comida, su hija de 19 años, Masenka, no los toleraba en absoluto. Ella sentía un profundo afecto por ellos, aunque a veces los menospreciaba. Su hija tenía un gran respeto por los quesos frescos de variedades exóticas y podía devorar un surtido completo en una sola sentada. Con este pensamiento en mente, la madre amorosa nunca olvidaba pasar por la sección correspondiente del supermercado. Mientras esperaba en la fila, ansiosa por ver la sonrisa en los ojos de su único hijo, Bárbara añadió al carrito una botella de 2 litros de leche y un envase de medio litro de crema, desviándose suavemente hacia la izquierda en dirección a los congeladores de productos del mar. Sabía que su esposo estaría muy descontento si durante la cena en el menú no hallará algo que le agrade, y al no quedar satisfecha, recibió críticas despiadadas, ofensivas e inapropiadas. Bárbara ha asumido desde hace tiempo que este es el tipo de esposo que tiene. Se ha comprometido consigo misma y no hay manera de escapar, ya que su difunta madre solía decir que una mujer debe seguir a su esposo, es decir, obedecer y asistirlo en todo. Aunque en este caso, por supuesto, le resultaba fácil hablar, lo era para el padre de Varia. Él era un hombre de familia excepcional y su hermana recibió del todo su amor y atención. Al abandonar este mundo, Varia volvió a revisar la lista en su teléfono móvil para asegurarse de no omitir nada accidentalmente. Nazar solía burlarse con irritación de su costumbre de apuntar y repasar cada detalle minuciosamente. Él creía firmemente que todo lo necesario podía ser recordado sin necesidad de anotaciones, argumentando que si algo fallaba, no era cuestión de ir de compras, sino de tener la mente tan desordenada que no podía lidiar con las tareas más simples. En medio de su angustia, Varia se dio cuenta de que se había olvidado de la salsa de queso. Con un escalofrío, se apresuró a dirigir el carrito hacia donde se encontraban apilados los paquetes de salsas y condimentos de todas las variedades en los pasillos del supermercado. Los colores y tamaños de esta salsa no podían ser olvidados nuevamente desde hace unas semanas. Varia había cometido un error al no tener un fuerte dolor de cabeza ese día, mientras que Nazar y Masa lo hicieron al no cumplir con sus responsabilidades hoy. Bárbara se encontraba comiendo con otras salsas o sin ellas, prescindiendo de tártara, ketchup, mayonesa o sándwich, pero ninguna le satisfacía. Por lo tanto, se vio obligada a prepararse rápidamente y dirigirse a la tienda más cercana, rogando en silencio que el tan ansiado paquete estuviera disponible cuando llegara a casa con la salsa. A pesar de su esfuerzo, nadie se tomó la molestia de agradecerle, la familia simplemente. Iniciaron su comida sin distracciones. Bárbara, de pie allí, dejó escapar un suspiro profundo y añadió al carrito varios botes de salsa de queso de distintas marcas. En ocasiones, Nazar se volvía caprichoso, peor que un niño pequeño, y solo pedía un tipo específico de producto. Ahora déjalo elegir lo que desee. Ya no tendrá que llamar a la cocinera con esas duras palabras que acostumbraba lanzarle, asegurándose de que los artículos necesarios ya estén en el carrito. Se encuentran aguardando detrás del escenario para recibir su compensación en la caja registradora. Bárbara guió su camino hacia la salida. En el piso de ventas, ocurrió un incidente inevitable. Sin querer, Varia chocó con el costado de su carrito contra una elegante dama con un abrigo lujoso.
La señora examinaba cuidadosamente los productos frescos en la sección de verduras y no percibió el roce de Varia en su rodilla. Varia, apenada, se disculpó de inmediato, pero su esposa, con una sonrisa de saludo, reconoció a Lenka, su antigua compañera de clase. Lenka, quien se había casado joven con Vitka, un estudiante humilde como ellos, respondió al abrazo y la sonrisa de Barca con timidez. Ella solía estar en control, sin embargo, se dice que las circunstancias se tornaron desfavorables para ellos y ahora la situación ha cambiado. La pareja, lejos de la pobreza, mostraba una sonrisa radiante y compartía animadamente anécdotas sobre amigos en común. Recordaron a los profesores de una antigua compañera de clase llamada Varia, aunque no recordaban con precisión de qué hablaban. Hacía años que no tenían una conversación así. Mientras cocinaba en la olla familiar, me sentí satisfecha con lo que tenía, pensando en mi propia vida. Lenka, con una mirada pícara, mencionó que todo estaba bien para ellos. Bárbara, con confianza, respondió que su hija ya estaba en segundo año y que todo marchaba perfectamente. Al estudiar, no logré ajustarme al presupuesto, debo abonar gastos adicionales y impartir clases en base a un contrato. Ahora, usted tiene una idea de cómo van los estudios y el empleo de sus hijos, supongo que ya ha transcurrido un mes desde que asumí el cargo de jefe del departamento. Oh, la cantidad de tareas nuevas que se han sumado es indescriptible. Es gratificante cuando al concluir el trimestre todo se ajusta perfectamente. Esta imagen no es mía, ni siquiera en el folleto corporativo que distribuyen a las universidades locales para orientación profesional. Quizás de alguna manera guiñó un ojo a su amiga y a su hija justo delante de ellos. Van a descubrirme mientras trabajo en casa. Intenté sonreír para animarme, pero la tarea de mantener todo limpio no es fácil para la mujer que también trabaja. Elena, con una mirada de horror, percibió un destino oscuro que acechaba a la exitosa mujer. Tila se aisló entre cuatro paredes, dedicándose minuciosamente a contar la ropa interior limpia y los pares de calcetines. Lena asintió con comprensión y empezó a canturrear suavemente. Lo único que la sorprendía era la transformación de su antigua compañera, quien con el paso de los años se había vuelto aún más hermosa, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Como si los años recientes no la estuvieran abrumando y le preocupara la idea de que Lena pudiera ser feliz. Un hombre alto, imponente y destacado se acercaba a ellas, luciendo el mismo abrigo lujoso de cachemira que Elena y sosteniendo una botella. Con un licor exclusivo en sus manos, aproximándose a las mujeres, el caballero saludó cortésmente a Bárbara y besó con ternura a Lena en la frente. «Aquí está mi Vitka», exclamó alegremente ante la presencia de este Apolo, el travieso Vitka, este modelo, por así decirlo, de un caballero refinado que es el mismo Vitka que alabó a Lena con los bolsillos vacíos y se marchó por falta de dinero. En los tranvías en vez de los cines y los restaurantes, Bárbara observaba con admiración el amor auténtico y la ternura con la que un hombre contemplaba a su esposa, sintiendo como su rostro se ruborizaba. Anhelaba que su esposo la mirara de esa manera, no solo cuando necesitaba algo. Educadamente, se despidió, conteniendo un sollozo que amenazaba con escaparse, y se apresuró hacia casa en el sendero, asegurándose de haber tomado todo y no haber olvidado nada en sus brazos. Ansiaba poder presumir ante sus amigos sobre su esposo, deseando que él también se vistiera de la misma forma. Según Suga, no es apropiado para alguien con un estatus social más bajo, como una ama de casa o alguien con una chaqueta gastada en invierno, usar el mismo traje para cada ocasión en verano y solo tener un par de zapatos por temporada. A Bárbara le resultó complicado de creer, ya que notó que Elena siempre vestía de manera distinta, especialmente cuando comparaba su estilo con el de Oli Oley, quienes no estaban presentes en ese momento. Además, los cosméticos y perfumes de Elena seguramente son costosos, como sus lujosos lápices labiales y fragancias. Su esposo pensaba de esta manera debido a que consideraba que su esposa no tenía importancia. Ella solo tiene ojos para él y considera innecesario derrochar dinero en tonterías. Bárbara se vio obligada a aceptar esta situación, ya que no tenía alternativa. Su esfuerzo no fue en vano, ¿de dónde sacaría el dinero para comprar nuevos vestidos y sandalias? A pesar de todo, resulta increíble que Varia tampoco lograra encontrar pareja a tiempo, y en su lugar heredó un piso de 2 habitaciones de su madre, donde vivía con su hija. Por lo tanto, Varia se mostró agradecida con su esposo, al menos por proporcionarles un techo sobre sus cabezas. Varia pagó en la caja y sacó 2. Entre los pesados paquetes que las puertas del supermercado habían amablemente ante ella, la mujer optó por preparar la cena con los 4 platos esenciales que se han convertido en una tradición: primero, segundo, postre y mermelada. En una disposición diferente de almuerzos,
Nazar simplemente lo hizo de manera categórica, sin reconocer un no por respuesta. Le recordó a su esposa en más de una ocasión que Coliana estaba descansando en su cuello y no funcionaba, por lo que al menos debía girar en la estufa y brindarle a su esposo la oportunidad de disfrutar el sabor de la comida casera. Ella sentía que le debía eso, y su hija sentía, ya que también estaba acostumbrada a vivir sin esfuerzo y darse muchos lujos. De lo contrario, el sol de masa brillaría. Nunca se había producido un trueque de tareas domésticas o culinarias, sin embargo, ella confiaba en que en su propio matrimonio, la niña encontraría tiempo para cuidar de sí misma y de Nara, así como para mantener todo en orden. Asuntos tan delicados solían pasar desapercibidos, el futuro de su hija solo era mencionado de vez en cuando y únicamente bajo la presión de su esposa. Fue gracias a que Bárbara logró presionar a su esposo en una ocasión que se destinó dinero para que Masa pudiera estudiar en una institución local y obtener un título en una especialidad distinta a la de su caprichoso padre. Arruinando cada variedad y clase, es por eso que con meticulosidad llevó a cabo todas las tareas por sí misma, peló con esmero las verduras, limpió velozmente la carne y puso a cocer el caldo, separando cada paso con precisión. Incorporó vegetales a la masa de una forma única, uno de los pocos ingredientes no diseminados por su esposo durante este singular ritual de cocinar la cena. A pesar de la queja de que no cocina específicamente para su esposo debido a la falta de tiempo ya que ambos trabajan, Varia, en lugar de mostrar empatía hacia la mujer desafortunada, asumió con entusiasmo que ella se alegraría sinceramente y, de hecho, ¿con qué necesidad hay de empatizar más? ¿Por qué derramar lágrimas si una mujer trabaja? Así evitará escuchar comentarios hirientes sobre su papel en el hogar, como ser solo una ama de casa decorativa con utensilios cubiertos de moho. Nazar se atrevió a hacer una observación aún más desagradable, pero Varia Terpela lo toleró porque no tenía a dónde ir, incluso con la pequeña Masa en brazos, mientras caminaba hacia la despensa. Bárbara se detuvo frente al espejo en el piso superior y se examinó detenidamente, recordando el comentario común. La idea de que las mujeres francesas prefieren aceptar más arrugas en su rostro que una sola arruga en sus calcetines, sin embargo, ella, a pesar de no haber alcanzado aún la edad se sentía como una anciana. Con un tono de voz alegre y delicado, Elena caminaba junto a su esposo, flotando sobre el suelo. Se percibía como una vieja bruja que durante años se había sentido insignificante en la celebración de la vida de otros, aburrida y triste, con el cabello llamativo y las primeras canas, ojos apagados rodeados de arrugas, todo de alguna manera marchito. De forma aburrida, vino a mi mente el momento en que Masa expresó con desagrado su negativa a presentar a su nuevo novio, temiendo que él pudiera juzgarla a ella, María, de la misma manera. Pronto, estos recuerdos serán dolorosamente desvanecidos, Nazar. A pesar de la pesadez de mis pensamientos y de mi deseo de evadirlos, pronto regresaré del trabajo. Sin embargo, era imprescindible acondicionar el hogar para la llegada de mi esposo, por lo que la mujer se puso manos a la obra, ordenando las cosas con esmero, colocándolas en el armario del centro de la habitación. Algunas de ellas olvidadas, otras incluso abandonadas a propósito. Mientras transportaba objetos de la habitación de su hija adulta a la cocina, como platos con los restos secos del desayuno, en los respaldos de sillones y sofás, Bárbara se encontraba inmersa en sus tareas habituales. La rutina diaria de Varia siempre estaba repleta de quehaceres, y la aspiradora y el trapeador eran sus fieles aliados. Aunque no recordaba cuándo fue la última vez que su día transcurrió de manera distinta, Varia se esforzaba por introducir pequeños cambios en su rutina. Sin embargo, su esposo siempre estaba listo para reprocharle si notaba que no estaba ocupada durante el día o si sentía que se desperdiciaba el tiempo. Una situación lamentable. ¿Qué le depararía el futuro? Es preferible realizar una limpieza minuciosa para evitar cualquier detalle que pueda ser objeto de crítica por parte de la mujer que terminó de limpiar sin usar un gorro. En el momento en que su esposo Nazar debía regresar del trabajo, siempre llegaba puntualmente según el horario establecido. Sin embargo, lo crucial era lo fijado por él, no por su esposa, con la seguridad de alguien completamente convencido de sus acciones. Ejerciendo su autoridad sobre el hogar, él llegaba, comía, bebía y criticaba a su esposa por todo, incluso las más mínimas imperfecciones, sintiéndose triunfante. Mientras tanto, Daza se ocupaba de sus asuntos, asistiendo al gimnasio y participando en reuniones de negocios, mientras él aprovechaba para relajarse en el baño de mujeres. En la compañía, la esposa de Nazar no tenía idea de las acciones de su esposo, pero en general no le importaba. En varias ocasiones, Nazar regresó a casa sin explicación y luego exigió desayunar al día siguiente. Varia entendía mejor el comportamiento de su esposo. Sabía que Nazar era autoritario,
¿pero acaso Sol esperaba algo diferente después de tantos años juntos? Estuvieron juntos la mitad de sus vidas, lo cual no significa que deban permanecer juntos hasta el final. ¿Llegó Nazar puntualmente? Al atravesar la puerta de la casa, de inmediato comenzó a reprender a su esposa por no haber limpiado los suelos con el cuidado que él consideraba adecuado, y por haber descuidado la limpieza de los espejos del pasillo durante mucho tiempo. ¿Qué ejemplo están dando las hijas, Barca? Parece que la suciedad se ha vuelto imposible de eliminar y la tristeza no es suficiente para ella. Supongo que ha estado vagando por algún lugar todo el día otra vez. Bárbara solía responder a su esposo con voz serena y medida ante sus palabras ofensivas, ya que no era una mujer dada a los escándalos y prefería evitar tensiones en la relación. Masa no necesitaba presenciar esas discusiones. Cada día, observaba cómo sus padres discutían, desde que Nazar pasó de comentar sobre la limpieza a criticar la comida preparada por Bárbara. Mientras servía a su esposo unas deliciosas patatas fritas con chuletas de Kiev, aprovechó para mencionar de forma breve el encuentro con Lena en el supermercado. Lena solía ser compañera de clase de Vitka, quien ahora era su esposo. Vitka solía ser tan humilde, y ahora es todo un águila. Fue despojado junto a él. Bárbara mantuvo silencio, aguardando este momento. A pesar de la reacción de su esposo, ella se mantuvo firme y no prestó atención. Nazar se encontraba sentado a la mesa, con la cena preparada por su esposa, sin intención alguna de profundizar en sus palabras. Después de reflexionar un momento, logró salir adelante. Con elegancia, se sumergió de nuevo en su plato. Finalmente, tomó su suéter del estante y salió por la puerta. Ahora se encontraba en el gimnasio, no solo por su esposa, sino principalmente por sí mismo, por la mujer que ocupaba un lugar especial en su corazón. Preparada para recibir a un caballero de 40 años que deseaba invertir en ella. Una suma de dinero ganada de manera honesta, Varia no tenía expectativas de que su esposo elogiara su pulsera al menos una vez en su vida. Sin embargo, estaba acostumbrada a ello y ya había aprendido a comprarla hace tiempo. Cuando Masa sugirió comprar un lavavajillas para su esposo, él se negó, argumentando que no había dinero extra y que prefería que las manos de su esposa estuvieran libres. De repente, escuchó un tono diferente, no proveniente de su antiguo teléfono inteligente, sino de un SS de Nazar, lo cual le pareció extraño. Rara vez me tomaba la molestia de enviarle cartas a Xenia, ya que pensaba que cualquier asunto pendiente podía resolverse en persona. Sin embargo, Bárbara, he llegado a la conclusión de que es necesario poner fin a esta situación y seguir adelante. Bárbara se resistió a repasar el mensaje una y otra vez, pero le resultaba incomprensible. En ocasiones, el cerebro se niega a procesar la información, y así se encontraba ella, con la mirada fija en la pantalla oscura de su teléfono, sin comprender cómo todo aquello podía concluir. Se levantó de golpe, urgida por hablar con su esposo, y marcó el número de Nazar, quien no respondió. Exhausta, dejó caer la cabeza sobre sus brazos cruzados. Nazar regresó a casa, como de costumbre, mucho después de la medianoche, sin importarle el impacto que su mensaje había tenido en lo más profundo del alma de su marido. El individuo malintencionado aguardaba con la expectativa de que ella ya hubiera partido, pues solo podría emprender una nueva etapa en este hogar tras haberse desligado por completo del anterior. Sin embargo, la esposa se encontraba allí, de pie en el pasillo, observando con tensión los labios de su esposo Varia, los cuales se movían por alguna razón, mientras la ansiedad se reflejaba en sus ojos. ¿Acaso así es como debería comportarse una mujer de verdad? Durante más de 20 años, ella se ha mantenido inmutable, atrapada en el mismo punto en el que se encontraba, mientras que el tiempo ha seguido su curso, transformando a Nazar en múltiples aspectos. Alcanzó un nuevo nivel en su carrera profesional. Ahora buscaba una esposa distinta, joven, ambiciosa, con influencia y una mirada enigmática, no una mujer mayor y expresiva que lo esperaba en la entrada. Varia, ¿qué debes hacer? No has captado el mensaje correctamente. Ella observó a Nazar con atención, sin comprender lo que aquel desconocido intentaba comunicar. Me marcho de bar, he sido flechado por otro, por lo tanto, lamento comunicarte que debes recoger tus pertenencias en un plazo de 3 días. Este lugar es mi hogar, donde planeo compartir mi vida con mi verdadero amor, que me escucha atentamente. Varia Nazar no hizo la pregunta a la mujer sin razón, buscando confirmación en los ojos de Bárbara. Todo se desmoronó de repente y el mundo empezó a transformarse rápidamente. Ahora, hecho añicos, sus hermosos ojos grises derraman lágrimas ardientes sobre el suelo de baldosas del pasillo.
A pesar de haberse prometido a sí misma no llorar frente a ese hombre extraño y aterrador, Bárbara Nazar alzó la voz para traer a su esposa de vuelta a la realidad. No hay necesidad de lágrimas. Estoy en un estado de ansiedad, no deseo experimentar esto. Desde que sufrió un derrame cerebral, hemos aprendido mucho sobre cómo las mujeres controlan a los hombres. No quiero dramas, ¿me captas? Hoy solo importas tú. Mañana saldrás de aquí y comerás en otro lugar. No sé dónde, ¿por qué debería importarme? ¿Cuánto tiempo has estado encima de mí y ahora piensas que es normal hacerme estas preguntas? El número que tienes no está en servicio y lo sabes perfectamente. Bárbara parecía dirigir su mirada hacia Nazar, pero las palabras de su esposo la hacían sentir como si estuviera siendo quemada en un antiguo horno medieval. Las palabras del alquimista predijeron que el esposo de la mujer la traicionaría de forma dolorosa, destrozando su mundo en pedazos sin importarle. Frente a Bárbara, apareció una pareja feliz y radiante, Lena y Víctor, quienes vivieron intensamente, ya sea correctamente o no, pero vivieron de verdad. Nazar ya no estaba, perdiendo a Bárbara, quien se alejó apresuradamente, dejando a su esposo solo en el pasillo. Con mucho en la mente, Nazar deambuló con calma por su habitación y allí procedió a cambiar su atuendo, arrojando objetos como era su costumbre. Se sentía como si un enorme y pesado hada hubiera caído de repente sobre sus hombros en este apartamento. Mañana sería generoso al conceder 3 días más antes de mudarse. Aunque había esperado durante años, ahora decidía ser paciente por última vez. Masca, por su parte, aguardaba en silencio la aceptación de su madre, mientras Nazar reflexionaba sobre ello. Si no fuera necesario darle detalles a su hija, la recién casada de Nazar era como una hermana en proceso de desarrollo. No deseaba que se encontraran, por lo tanto, sería más conveniente que María abandonara este lugar junto a su madre. Además, en este momento, es probable que esté disfrutando con amigos en algún lugar lejos de casa. Así que dejemos que madre e hija resuelvan sus asuntos sin él. Tranquilizado por sus pensamientos, Nazar se sumergió en un sueño donde visualizaba una vida próspera con una nueva pareja, un sueño sereno y sin obstáculos para cualquier hombre. Mientras tanto, Bárbara no lograba conciliar el sueño. En la sala, la mujer tropezaba constantemente con los muebles, reacia a retirarse a la habitación que ahora le resultaba acogedora. El esposo se había acomodado en la habitación de su hija. Eddie le aconsejara que tomara el teléfono y contactara a su hija, no tenía dudas de que recibiría ayuda y apoyo en esa difícil situación. ¿Para qué más existen las relaciones entre madres e hijas, si no es para esto? La comunicación con María era crucial. La niña no respondió, provocando un conflicto con su madre al no poder mantener la aprobación de su padre, lo cual era inevitable. Me veo en la necesidad de implorar a Skupov y a un centavo muy ajustado para poder seguir sus estudios con un acuerdo y mantener este nivel. La madre, con la voz ronca de tanto llorar, intentaba convencer a su hija de que hiciera las paces con su padre, sugiriéndole que dejara atrás la vida a la que estaba tan acostumbrada. Masa insistía en que ofreciera cualquier cosa para solucionar el asunto, destacando la importancia de hacer una promesa. ¿Pero a dónde iría Varia en medio de todo esto? Las garras perfectamente arregladas no alcanzaron a llegar hasta la casa de campo de sus ancianos padres, o más bien dicho, ni siquiera se acercaron a ellos. La casa de campo de mamá y papá, donde vivieron hasta su fallecimiento, ahora es el refugio habitual de su hermana Rita, quien nunca antes había tenido la oportunidad de visitarla. Todos los recuerdos de su niñez están íntimamente ligados a esta finca, ya que cuando Varia era solo una pequeña descalza, esta cabaña de madera solía ser simplemente un lugar para que la familia pasara los fines de semana. Sin embargo, todo cambió cuando el padre enfermó y decidieron vender su apartamento en un intento por sanarlo. Fue entonces cuando ambos partieron. Optaron por dirigirse hacia la casa rural. Inspiró profundamente y se dispuso a preparar su equipaje. No hubo muchas cosas que llamaran la atención. Varia deambuló por el apartamento durante un extenso periodo, reflexionando sobre qué más podría llevar consigo, sin embargo, no logró encontrar nada, absolutamente nada. Parecía como si no hubiera habitado entre esas paredes durante 2 décadas, sino que simplemente las hubiera visitado ayer o el día anterior. Además, no era ella la única que salía a beber. Los primeros destellos del alba descubrieron a Varia en pleno trayecto. Partió de su hogar aún de noche y al amanecer ya se encontraba en la estación de tren. En ese lugar, la dama adquirió boletos en la taquilla que estaba operativa a esa hora específica, luego se acomodó en un asiento en la sala de espera. Mientras escuchaba la transmisión del locutor de radio, reflexionaba.
¿Qué acciones debo tomar ahora y cómo se desarrollará todo? De repente, la idea de que las cosas no empeorarán se aferró tenazmente en su mente. No hay un destino claro al que dirigirse. María no apareció en el paseo esperado, lo que la llevó a reflexionar. Al estar con ella, notó que su hija ya era lo suficientemente madura para expresarse. Si decide negociar con su padre, lo hará con habilidad. Sin embargo, si no logra un acuerdo, comenzará a buscar un nuevo lugar donde vivir. Varia comprendió que, si su hija acudiera a ella en busca de ayuda, la recibiría con los brazos abiertos, pero más aún necesitaba madurar para dar ese paso. Así que, por ahora, decidieron esperar en algún lugar con curvas. El locutor, de forma totalmente distinta a una voz humana real, anunció la llegada de su tren. Bárbara, agotada por una noche de insomnio, se encaminó hacia Perón, se adentró en el primer vagón que vio y cerró los ojos, dejándose llevar por el sonido de las ruedas. Para no quedarse completamente dormida, la mujer observaba de vez en cuando a su alrededor y se incorporaba. Así transcurrió un año y medio de travesía hasta que finalmente descendió en una estación desierta en un lugar remoto, lejos de la civilización. Ahora Varia se encontraba en su hogar, con un estrecho sendero de tierra que conducía desde la estación de tren hasta el pueblo. De vez en cuando, se extravía entre la exuberante vegetación y los extensos campos, cruzando diminutas franjas de bosque. Bárbara agarró su bolso de viaje y continuó su camino, recordando con nostalgia a ella de su niñez, quien, acompañada de su leal compañero, se dirigía hacia la mítica ciudad Esmeralda, un lugar resplandeciente y despejado que guardaba en su mente como un tesoro preciado, reservado para los momentos más difíciles del viaje. Poco a poco, Bárbara comenzó a sospechar que ella. Los recuerdos de la infancia sobre lo maravilloso que era disfrutar del aire libre en el pueblo estaban un poco desactualizados. En realidad, Bárbara misma estaba literalmente desactualizada y solo necesitaba llegar al pueblo. Varia caminaba tan despacio que la bolsa tiraba de su mano con más fuerza, presionando su hombro. Aunque era innecesario, la mujer, exhausta, se sentó en ese mismo bolso, colocado con cuidado en el borde del camino, entre la hierba. Observando a su alrededor, Bárbara se percató de la belleza que la rodeaba. Era incapaz de resistir la intensa necesidad de inhalar con fuerza, damiselas de diversos colores revoloteaban en torno a su mente, aquel venenoso comentario que el esposo de Bárbara había traído consigo. Bárbara desconocía las acciones actuales de su esposo. Después de conversar con su hija, apagó su teléfono por la noche, para luego desecharlo sin miramientos. La tarjeta SIM ha renacido, desterrando antiguos dilemas y a aquellos que las desechaban como desechos arrugados debajo de la mesa. Varia imaginó que, por primera vez en 20 años, Nazar se molestaría sin su presencia, al recibir su imprescindible capuchino matutino. Sin embargo, su enfado surgirá antes, al percatarse de que el despertador en vivo está fallando esta vez. Es probable que Masa se sienta desilusionada, ya que ahora tendrá que enfrentar el desafío de encontrar un lugar donde resguardarse, tanto arriba como abajo. Esa cubierta. Ella deberá encargarse de realizar las tareas de limpieza, lavado y cocina por sí misma, sin depender de su madre, quien solía ser siempre confiable. Ahora, se encuentra embriagada por los deliciosos aromas del trigo sarraceno y el polen de las flores del prado. La fresca alfombra de rocío multicolor bajo sus pies es ligera, y se regocija por tenerlo todo. La abeja peluda, que ahora se encuentra en el centro de la campana violeta con seguridad, ha triunfado al no entregárselo a Bárbara. La hermosa mariposa de alas negras y doradas no se resistirá a entrar si no la ahuyentan en el umbral. Ella revoloteaba cerca, un ave gris que se asemejaba a un faisán, se cuidaba por sí misma. Ahora Bárbara es responsable y debe velar por sí misma, sin deberle nada a nadie. Qué maravilloso es vivir en este mundo. Qué felicidad, qué conmovedor y qué poco común es no tener que correr a ningún lado, no apresurarse, no buscar excusas, sino simplemente sentarse aquí, contemplando el cielo azul y regocijándose por todo lo que podría pasar desapercibido. Pero aquí es palpable y, por ende, especialmente valioso. Los pensamientos de Bárbara fueron interrumpidos por algo mundano e inesperado. De alguna manera, la luz del sol estaba siendo obstruida para la mujer, pero al investigar la razón de su separación de los sueños mágicos, Bárbara se dio cuenta de que no era algo, sino alguien. Frente a ella, sobre el césped, se erguía un hombre alto y bronceado. Él observaba a Bárbara detenidamente, como si hubiera descubierto una flor exótica o un reptil inusual. El vínculo que casualmente se había formado hoy para ayudar a este hombre, finalmente se rompió por el silencio de este gigante, quien aparentemente no tenía intenciones de llevar a Bárbara de inmediato a su castillo.
No puedo afirmar honesta y sinceramente que él la llevaría a su hombro y la arrastraría al castillo del caníbal. La mujer respondió sin tener claro qué tipo de ayuda podría solicitar y aceptar del gigante si era sincera consigo misma. Reconoció que sus viejas zapatillas le lastimaban los pies y el pueblo seguía lejos. ¿Sería adecuado pedirle ayuda? El hombre parecía haber evaluado la situación correctamente y observó el bolso de Varena, que casualmente usaba como asiento para sus zapatos, calentado por el sol y el sudor. Hizo un gesto amplio con la mano hacia la derecha y dijo, «Sube, te llevaré», al mismo tiempo que extendía la mano hacia ella. Para asistir a la señora a incorporarse del césped, disculpa, las bolsas, sin embargo, la tarea no parecía tan sencilla, por lo tanto, decidí intervenir. ¿Acaso Varia no estaba acostumbrada no solo a interactuar con desconocidos, sino también a aceptar ayuda de personas ajenas? Nassar se abalanzaba con furia hacia cualquier individuo cada vez que Mela dejaba de conversar con alguien en una tienda o en la calle, ya sea un vecino o un antiguo compañero de clase, afectando así la habilidad comunicativa de la mujer. A lo largo de los años, la sensación de seguridad disminuyó drásticamente y las crónicas delictivas no cesaban de transmitir mensajes alarmantes sobre lo que ocurría en la zona. En Sosnovka ocurren sucesos desagradables, como si nada hubiera pasado, el hombre reaccionó de inmediato. Dirigiéndose hacia allí, conocía el único camino que llevaba a Sosnovka y lo recorría a diario. Por eso, le propuso llevarlo, notando su aparente cansancio por caminar. Observando la carretera por donde Bárbara había salido recientemente, vio una amplia camioneta blanca con 2 asientos para pasajeros junto al conductor, mientras sus zapatillas parecían traicionarlo nuevamente. Con determinación, Bárbara se preparó para enfrentar lo que fuera. Haciendo lo que fuera necesario para llegar al pueblo lo más pronto posible y evitar tener que marcharse, la 10ª posición de este hombre llegó en el momento oportuno, saludándolo y esperando que este gesto expresara plenamente su gratitud. Sin embargo, al mismo tiempo, para no dejar a Bárbara en una situación incómoda, se puso de pie, agarró su bolso y se encaminó hacia el automóvil. Mientras tanto, el hombre la alcanzó en el camino y con una facilidad que parecía sobrenatural, como si Peña hubiera dominado el arte del deporte, se le ocurrió a ella resistirse y exigir la devolución de sus pertenencias. Finalmente, la mujer subió al coche, cuya puerta él le abrió con galantería. Tras abrazar a su nuevo compañero, el hombre se lanzó al volante y el polvoriento camino se precipitó hacia ellos a una velocidad asombrosa. Al principio, Bárbara respondió con firmeza y cierta tensión en la conversación, esperando que su interlocutor no le pagara. Sin embargo, al notar que él prestaba atención, al divisar el primer pino domi, le resultó más sencillo entablar una charla con un desconocido, como si se hubiera roto una barrera. El acompañante y asistente se presentó como Oleg, revelando que trabajaba en el pueblo en un aserradero local sin ingresos. Increíble, pero le faltan por completo hijos solteros, en una palabra, una vida bastante común. Oleg tenía años según él. Al principio no quería casarse, pero luego esa mujer movió su mundo y se convirtió en su mejor amiga. Eso significa que la elección es suya, ahora Oleg debería morir o algo así. No, vendió su apartamento en la ciudad, vino aquí y se instaló en el aserradero hace años. Trabaja aquí desde el amanecer hasta el anochecer y disfruta de su labor. El trabajo se convierte en una fuente de satisfacción y los habitantes locales no lo perturban, casi lo ha aceptado como parte de la maravilla que lo rodea. ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes en este lugar? Aquí solo se aprecian amaneceres y atardeceres en la ciudad que no podrás presenciar durante el Mundial. Además, ofrecen leche fresca, te ofrecen huevos variados por la mañana y tienes la opción de adquirir miel de ellos. Sin embargo, aún no lo han hecho. A Oleg definitivamente le agrada su estilo de vida. Sin embargo, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica en Sosnovka? No he encontrado a nadie similar a ella en este lugar, Bárbara, ¿verdad? Realmente no sé qué decirle a mi recién conocido sobre mi matrimonio fracasado, salvo quizás compartir algunos detalles, resulta intrigante para alguien tan distinguido, sobresaliente y apropiado como Bárbara. Poco a poco iré revelando más. Comencé a comprender en qué marisma se sumergió durante 25 años de su vida y de donde logró salir solo a través de una separación tan dolorosa de Nassar. Sí, quién sabe, quizás sea así. ¿Es ella tan valiente ahora? Prefiere soportar a Nassar a cualquier costo, como si percibiera la duda de su compañero de viaje, esbozó una amplia sonrisa y sugirió que no es necesario que cuentes nada si te resulta complicado por alguna razón. Permíteme adivinar lo que pueda ser. ¿Acaso confirmas mi acierto con tus palabras?
Aunque se siente intrigada por la idea de salir con Bárbara, ella asintió en silencio. Oleg comenzó a hablar mientras la observaba detenidamente. Notó que llevaba un atuendo de viaje sencillo y resistente, con pocos cosméticos, sin joyas ni perfumes. Aunque parecía modesto, Oleg percibió una extraña elegancia en ella. Era como si la vida la hubiera mimado, pero al mismo tiempo era una mujer inteligente, apropiada y educada. Seguramente había pasado por un drama personal recientemente y ahora se había refugiado en ese lugar en busca de consuelo por parte de familiares, amigos o conocidos. Siente la quemazón del éxito, ser humano excepcional. Papá, no te asombres. Logré observarte detenidamente cuando no estabas completamente consciente. Escucha con atención, ella se esforzaba por comprender. ¿Cómo es posible que esta persona describa con tanta precisión todos los matices de los eventos de las últimas horas? Anotó todo meticulosamente, lo expresó con sinceridad, sin adornos, ni siquiera en el aroma, y es muy asequible. Intenté hablar con cautela, pero no lo logré. No apartes la mirada de mi rostro, como probablemente habría hecho Nazar. Tienes una gran capacidad de observación. Bárbara se ruborizó al replicar. Captaste la situación a la perfección y no logro comprender cómo sucedió esto. Tú, que eres psicólogo. No obstante, mientras conducían por el pueblo, Oleg notó detenidamente como una extensa manada de vacas y toros les impedía el paso justo antes de llegar aquí. Anteriormente, ejercí como interrogador en la fuerza policial. Alguien más requería empleo, así que me puse a trabajar. La costumbre de observar las particularidades en la conducta de las personas se arraigó en mí de por vida, permitiéndome conocerlas sin sentir la más mínima pizca de vergüenza. En esta ocasión, Varia preguntó sin percatarse siquiera de lo cerca que estaba de la verdad. Es posible que suene confuso, ya que ella misma estaba ahora sentada en el asiento del copiloto de su automóvil, charlando alegremente con el conductor. Oleg respondió de manera concisa mientras pisaba el acelerador, te conocí. Antes de eso, no había conocido a nadie durante varios años. Su esposo dejó en claro que esta situación no era resultado de su elección personal ni de la falta de mujeres adecuadas en el pueblo en términos de edad y estatus social. Esta información animó a Bárbara, aunque no lograba explicarse las razones detrás de esa actitud tan especial hacia ella. Compañero, ¿hacia dónde te diriges?, preguntó Oleg, generando la interrogante más anhelada en ese momento. Bárbara, de repente, estalló en risas incontenibles. Oleg observó de reojo a su acompañante, quien, al escuchar la pregunta sobre su destino final, soltó una carcajada tan estruendosa que llamó la atención de los transeúntes, dejándolos perplejos. No es cuestión de lanzar improperios a Oleg, pero la verdad es que no estoy segura. Bárbara trató de explicarse, con una risa nerviosa, levantó las manos y unas lágrimas asomaron en sus ojos, deslizándose en dos caminos cristalinos hasta llegar a sus labios. Las variadas emociones de las personas no dejaban de cruzar mi mente. Aunque parezca increíble, en este momento está derramando lágrimas de risa. ¿No resultan fascinantes las complejidades humanas? Me alejé para no confundir a los insensibles espectadores que observaban cómo se agitaban las comisuras de los labios del hombre. Al parecer, Oleg y yo también estábamos de buen humor, lo cual alegró a Bárbara. ¿A dónde le gustaría ser llevado y cómo podría encontrarlo? De repente, Bárbara mencionó el punto exacto en el mapa al que inicialmente tenías la intención de regresar a casa. Las palomas cantaban suavemente en el tejado, junto al porche se encontraba un balcón tallado donde resultaba tan acogedor disfrutar de una taza de té por la noche. A un lado, se hallaba un pozo antiguo pero impecable. En el techo, se podía ver un agujero dejado por algo que se había caído anteriormente. En ese momento, divisé una moneda brillando en la oscura superficie del agua. Sentí un fuerte impulso de sumergirme para alcanzarla, sería un placer. Además, el aroma que desprendía era embriagador, por la mañana olía a cereza, cereza de pájaro y bayas. Antes de abrir los ojos, desperté de repente, inhalé profundamente y soñé con que todo debía oler así. En el majestuoso jardín real, Oleg no lograba comprender menos a Oleg. Percibió la confusión en el semblante del hombre. Inicialmente, tuvo la intención de expresar algo, mas luego optó por el silencio, reflexionando mientras observaba el sendero. No se desplazaban con parsimonia por la arteria principal del pueblo, sino que se distanciaban hacia el oriente, lo cual no era mi interrogante. Oleg simplemente negó con la cabeza y prosiguió su trayecto en absoluto mutismo. Quizás, esto era precisamente lo que Bárbara necesitaba en ese momento.
La dama escudriñó detenidamente su entorno, buscando desentrañar al menos algo. Observa con intensidad, fija la vista, captura con la mirada y grita emocionado, aquí lo tengo. Sin embargo, solo los elegidos. Como si fueran clones, dos individuos idénticos corrían por un edificio de ladrillo con techos de tejas cubiertos de policarbonato y revestimiento, donde las cocinas y baños estaban integrados en enormes bloques, creando una especie de réplica. La civilización artificial de plástico había logrado infiltrarse en este lugar, pero, a pesar de las ventajas y desventajas, Bárbara observó de reojo a su compañero. Este, aparentemente tranquilo, simplemente seguía la dirección de su mirada, mientras que Oleg mostraba signos de intranquilidad. Pocos instantes después, Varia lo observó con sorpresa en un primer momento, pero luego, girando la cabeza hacia la derecha, dejó escapar un jadeo y comenzó a explorar delante de él en busca de lo que recordaba de sus momentos más vívidos y brillantes de la niñez, el mismo porche elevado pintado con colores vivos, el mismo balcón con figuras de gallos talladas en el techo frente a las ventanas. Una dulzura dolorosa invadía el corazón de Bárbara mientras avanzaba con la respiración contenida por el sendero de gravilla, un paso tras otro. Y así, la mujer ya se encontraba frente a la puerta. No se aproximó con valentía hacia la pequeña mano hecha a mano, todas las fibras de su ser respondieron con una melodía armoniosa. Bárbara regresó a su hogar, el lugar donde sus nervios se aquietaban. Esta modesta casa de campo era donde Varia siempre encontraba paz en su infancia y ahora la redescubría. Atormentada por su apariencia, Bárbara empujó con determinación la puerta que crujía ligeramente al abrirse, inclinándose hacia adelante. Al dar un paso, Varia se vio rodeada por los campos de frambuesas del jardín vecino, antes de que finalmente se sumergiera en las olas de su. Desde la memoria surgió una voz misteriosa, ¿pero qué sucede con los objetos? Bárbara se volvió y divisó a Oleg sosteniendo su bolso con pertenencias en sus manos. ¿Cómo podría olvidar sus posesiones? Este sitio me resulta familiar. Varia se aproximó y arrebató las cosas de las manos de Oleg. ¿Cómo supiste que me refería a esta residencia en particular? Es asombroso, tan sencillo y asombroso a la vez. Oleg esbozó una sonrisa, mientras conducía por esta calle y me pareció familiar de esta manera. La casa resonaba con tu ser y tu ánimo, y como puedes apreciar, no me equivoqué. De hecho, quizás en agradecimiento. ¿Me revelarás tu identidad o prefieres mantenerla en secreto? Por lo tanto, te designaré como la dama que hallé entre las campanas de Bárbara. Se regocijó mentalmente al adoptar este nuevo apelativo. ¿No sonaba a nombres de jefes de tribus indígenas del lejano oeste? En su juventud, fue allí donde el ágil halcón y la veloz golondrina se encontraban con un viento poderoso. Sin embargo, a la mujer perdida entre las campanas, nadie se le ocurrió llamarla Oleg y ella le agradeció por ello. Se despidió con cortesía, Varia cerró la puerta y entró en la casa donde se encontrarían. Una vez más, el estridente pórtico se volvió más bajo, o tal vez Bárbara simplemente se había convertido en una mujer que, en ese instante, se sentía como una niña. Se dirigió hacia la puerta con paso decidido, acercándose con cautela. Varia no tenía certeza de si alguien habitaba en la casa o siquiera si podría abrirla. Sin embargo, con determinación, se acercó a la puerta. Esta acción era esencial para sobrevivir tras el ultimátum que Nazar le había dado el día anterior. Con la esperanza de tener suerte, aunque sabiendo que también podía tener mala suerte, intentó abrirla. Desafortunadamente, la puerta se encontraba cerrada y no cedía. Con resignación, salió al balcón y colocó una bolsa deportiva con sus pertenencias. Bajo la ventana se encontraba un auténtico banco. El sol había estado brillando en el cielo durante mucho tiempo, calentando el entorno con su resplandor, y el día estaba hermoso. Bárbara, quitándose la camisa vaquera, reflexionaba sobre cómo entrar en la casa. Descartó de inmediato la idea de forzar la cerradura, pues no deseaba dañar a la antigua morada, pues la consideraba una entidad viva y no quería cometer un robo. Observando la casa, Bárbara notó que las ventanas estaban limpias, los senderos recién lavados y las frambuesas cuidadosamente atadas, lo cual insinuaba que alguien habitaba allí. Sin embargo, a pesar de estos indicios, nadie salía a recibirla, ni siquiera los perros. Tal posibilidad es inexistente. Rita tiene la capacidad de contestar tus interrogantes. Rita, la sabia Margot, ¿será capaz de perdonar a su hermana menor, Margarita? A lo largo de su existencia, Margarita se ha enfrentado a numerosos desafíos y ha compartido con varios individuos la historia de cómo su hermana tuvo una mala experiencia matrimonial y crió a su hijo sin ayuda. Margot contrajo matrimonio a una edad temprana y quedó viuda a una edad temprana. Por lo tanto,
pudo observar detenidamente a Nazar cuando fue presentado a su familia por su hermana menor Varenka. Comenzó a aconsejar a Bárbara en contra de casarse con él. A pesar de que Varia sentía un profundo amor por su hermana mayor, ella la desalentó. No creyó las palabras que describían a Nazar como frío, sin escrúpulos y egoísta, ni tampoco lo consideró un hipócrita incapaz de fingir. Mientras Nazar intentaba aún simular ser amable y cariñoso, ella lo desenmascaró. De hecho, el nuevo esposo de Margarita no le agradó por esta razón y se esforzó al máximo para separar a las hermanas. Recuerdo que Bárbara provocó un gran escándalo con su hermana siguiendo su consejo. Mientras él alzaba la voz, Margarita observaba con sus pequeños ojos y le advertía, «No comprendes lo que estás haciendo, querida». Con el paso de los años, Bárbara se percató de que había perdido a un confidente y a un alma afín. Decidió mantenerse distante y las hermanas se convirtieron en simples remitentes de mensajes de texto en épocas vacacionales. En persona, apenas intercambian palabras, quizás tampoco por teléfono. No se reconocen mutuamente. Un estremecimiento recorrió la columna de Bárbara. ¿Y si Rita ya ha colocado en manos ajenas el objeto en cuestión? En la morada que solía ser suya, ahora habitan individuos desconocidos, y la esencia de lo que fue ha desaparecido. Este pozo no le pertenece y ni siquiera el banco es propiedad de Bárbara. La mujer estaba al borde de las lágrimas, pero al comprender que llorar no aliviaría su dolor, se obligó a buscar una solución por un instante más. El teléfono se deslizó suavemente hacia la mano de Bárbara y comenzó a explorar entre sus contactos. Encontrar el número de su hermana resultaba una tarea ardua, ya que apenas se comunicaban en ocasiones especiales como Año Nuevo y cumpleaños. Varia estaba convencida de que era la voluntad de Margarita que se restableciera la comunicación entre las hermanas. Aunque se sentía más cerca de lograrlo, temía ir en contra de los deseos de Nazar, pues no disponía del número telefónico de su hermana. Varia se sentía abrumada por los dispositivos tecnológicos y no actuó al respecto. 6 meses atrás, cuando la batería de su antiguo teléfono inteligente finalmente se agotó, su esposo intervino y realizó la transición al nuevo dispositivo. A partir de ese momento, él se encargó de todo, incluso de la temida Margarita, pero esto ya no le resulta beneficioso. Experimenté una intensa sensación de ser observada, como si la piel misma me lo susurrara. En ese instante, percibí que no estaba sola, que alguien dirigía su mirada hacia mí con detenimiento. La mujer alzó la mirada y divisó a Margarita al otro lado de la valla, apoyando su barbilla en la puerta y contemplando con cariño a su hermana menor Satana. Era como si estuviera ante una obra de arte de un renombrado pintor. Detrás de Margot, Varia divisó a Oleg, cuya sonrisa satisfecha observaba la escena familiar. El emotivo encuentro entre las dos hermanas conmovió profundamente a Margarita Bárbara. El desconocido siguió de inmediato a Margarita hasta el aserradero donde ella trabajaba como contadora y la trajo hasta aquí. De lo contrario, quién sabe cuánto tiempo habrían tardado las hermanas en intercambiar palabras tan llenas de gratitud. Es probable que el hombre nunca hubiera escuchado expresiones tan cálidas de agradecimiento en toda su vida. Las hermanas se abrazaron, lloraron, rieron y rememoraron el pasado juntas, sin nada más que compartir. Años después de la boda de su hija, dejándole un apartamento en la ciudad y viviendo aquí, manteniendo vivo el recuerdo de sus padres, siempre esperando a que los invitados cocinaran después de que las mujeres lo pidieran. Al entrar en la casa, todo parecía como si Varia se hubiera marchado recientemente, como si una joven de 16 años hubiera salido ayer. Las alfombras tejidas a mano lucían realmente renovadas por el toque experto de su hermana, al igual que el antiguo aparador de madera. Había muchos recuerdos que Margot desconocía. Sin necesidad de preguntarle a su hermana menor sobre el mundial, ella misma mencionó detalles sobre su marido, descrito como el Napoleón más astuto y dedicado del hogar, así como sobre su hija, quien había crecido convirtiéndose en una madre y líder comunitaria. También compartió anécdotas sobre un colega cuyo caso confirmaba la existencia del amor en el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no logré que Bárbara derramara lágrimas en el hombro de Margarita durante la noche, mientras enjuagaba los dientes con un delicado pañuelo? ¿Por qué Don Kun la observó con la mirada de quien está dispuesto a servirle y saciar su sed, mientras me topaba con un nazara para cada uno? A cada uno lo suyo, expresó Margarita mientras acariciaba con ternura el rostro de su hermana, deseando que pudiera liberar todo lo que había guardado en su corazón, cada dolor, cada sombra, cada sufrimiento hasta la última gota, para renacer purificada y renovada, con una sola piedra en su alma. Juntas, las hermanas prepararon y compartieron una infusión. El té caliente y aromático entrará,
compartiendo secretos mientras la noche transcurre serena, inhalando los perfumes de las hierbas a través de la ventana abierta. Bárbara disfrutó por primera vez en su vida de esta experiencia, sintiéndose libre como un pájaro, como el viento, como una mota de polvo en el universo, con la libertad de hacer lo que desee. No hay barreras que la detengan, mientras los grillos comienzan su canto eterno debajo de las ventanas. Abari se durmió soñando con un nuevo comienzo. Al final, no se trata de la edad que tiene, sino del momento que está viviendo. La mañana sin retorno le dio la bienvenida a la mujer con el canto de los gallos del vecino en la cerca y el bronceado de las gallinas, junto con visitantes inesperados. Oleg se mantuvo cerca de la puerta, como si dudara en avanzar. Bárbara se sintió agradablemente sorprendida por su presencia. Le había prestado atención hasta tarde la noche anterior y no había hablado con Margot. Estoy segura de que en algún momento decidirá retomar una relación con un hombre, pero su hermana la convenció de que en la vida se aprende a través de la experiencia, que Varia ya sabe exactamente qué evitar y qué hacer. Cuando llevas una vida familiar y decides aceptar la invitación de Oleg para desayunar juntos junto al río Varia, te das cuenta de que hay otra perspectiva que explorar. Juntos lanzaron una sencilla cesta desde la hamaca y se dirigieron al prado en las afueras del pueblo. La mañana llegó con libélulas de colores danzando sobre el agua, mientras a lo lejos se escuchaba el potente rugido del tractor. Descubrieron que tenían mucho en común, compartían el amor por las mismas películas y libros, disfrutaban de la misma música y se entretenían de la misma manera. Ambos anhelaban pintar cuadros y escalar montañas. El amanecer en el Everest marcó el inicio de una conexión especial entre Bárbara y Oleg. No les sorprendió verlo aparecer cada mañana, juntos se perdían durante horas. El incidente les brindó un merecido descanso. Enfrentando una serie de dificultades, la mujer se dio cuenta de la importancia de tomar una decisión crucial en su vida, buscar un empleo. A pesar de no tener mucho que ofrecer a un posible empleador, decidió que era el momento de dar un paso adelante. En una ocasión, alguien con un título universitario, que quizás ahora carece de valor alguno, expresó estos pensamientos, por supuesto, a Oleg. Sin embargo, este último le aconsejó que no se precipitara ni se alarmara, sino que intentara primero conseguir un empleo en el mismo aserradero donde trabajaba como administrador. Según él, este trabajo sería ideal para fomentar la sociabilidad y las habilidades interpersonales. Sugirió que el dueño del aserradero se sentiría más contento de tener como administradora a una mujer de 40 años, en lugar de una joven con poca experiencia laboral. Oleg te miraba fijamente a los ojos mientras expresaba sus disculpas, lo cual desconcertó a Bárbara al principio. Trataba de descifrar las palabras de este hombre excepcional, que a veces se expresaba de manera enigmática. Abrazando con fuerza a Varia, Oleg confesó que en realidad era el dueño del aserradero donde trabajaba, lo que le daba la libertad de elegir al nuevo administrador. Valoraba profundamente la decisión de Bárbara de no quedarse infeliz con su exmarido, sino de buscar empleo y ganar dinero con su propio esfuerzo. Sorprendida y llena de intriga se encontraba ella ante este inesperado giro de los acontecimientos, pero lo aceptó con alegría. Ahora tenía su propio espacio de trabajo, al que acudía cada mañana en compañía de Oleg, procurando mantener vivas en su interior las emociones que surgían al estar con él. Logró transformar lo cotidiano en algo extraordinario, lo cual llenaba de felicidad a su pareja. Oleg demostraba ser un experto en escuchar y comprender, siempre dispuesto a ofrecer una manta caliente o servir una taza de té en el momento oportuno, sabiendo brindar apoyo o ánimo según lo que la situación requiriera. Era como si una energía cálida e invisible, perceptible solo por el corazón, irradiara de ese hombre, y ella se sumergía en esa agradable sensación, deleitándose cada día junto a su amado. Oleg era el opuesto de Nazar, y este contraste resultó crucial en su relación. Ahora Bárbara podía creer plenamente en la existencia del amor verdadero en el mundo. Deseaba proteger a Oleg, no por obligación o miedo a represalias, sino con un sincero afecto, pues amaba a su esposo de manera mutua y pura. Un amor expresado a través del cuidado y la ternura. Poseía la habilidad de existir y brillar. Con términos afectuosos, persistentes, fascinantes e imperceptibles de cualquier índole, junto a Bárbara, exploraban extensamente el vecindario, ya sea a pie o en su vehículo. Se aventuraban con frecuencia a otras ciudades simplemente por diversión, podían dedicarse por horas al juego de ajedrez, analizando cada movimiento, o reposar en silencio en algún rincón a la sombra de un antiguo arce, observando detenidamente una hoja de peculiar forma. Pronto, su vínculo se estrechó de manera tan evidente que tanto él como ella no albergaban dudas de que el siguiente paso sería unirse en matrimonio y compartir una vida juntos.
Sin embargo, el destino les reservaba otro desafío. Para afrontar el día con energía, comenzó como de costumbre desde su llegada al pueblo, se despertó, observó a través de la ventana para evaluar el clima y se dispuso a alistarse para el trabajo. El otoño ya se había instalado y la llovizna era gélida. Al anochecer, Varia seleccionó unas botas de goma relucientes para ella y el espléndido paraguas arcoíris, un obsequio de un ser querido, antes de sentarse apaciblemente a desayunar. Margarita ya había partido hacia la ciudad por una semana para asistirla. Ni su hija con su recién nacida ni Oleg encontraron a Bárbara en la puerta hoy. Al visitar la oficina de impuestos ayer, notó discrepancias en su declaración y sugirió que Varia lo acompañara, pero ella se negó a salir de casa por alguna razón desconocida. Margarita no está y Oleg debería regresar para almorzar hoy. En resumen, Bárbara se quedó sola en casa, disfrutando de esos momentos que tanto le gustaban. La antigua casa parecía cobrar vida, repleta de susurros y ecos del pasado. De repente, se transformó en una versión fantástica de sí misma de hace 30 años. Quizás así era como solía ser Barbarino. La mente creativa de Varia presentía que Oleg pronto le pediría matrimonio, y ella estaba lista para aceptar con entusiasmo. Había una razón especial detrás de su decisión. Recientemente, una revelación había llegado a ella, estaba esperando un bebé. La idea de los cambios inminentes en su vida la había impactado profundamente. Para asimilarlo todo, Varia sabía que necesitaba tiempo a solas para reflexionar y comprenderse a sí misma. Mientras disfrutaba de sorbos de una bebida caliente, ideaba la mejor manera de compartir con Oleg la emocionante noticia del futuro miembro de la familia. Varia estaba segura de que alegraría el corazón de Oleg en más de una ocasión. A Bárbara le sugirieron que antes de abordar este asunto, deberían resolverlo, ya que no son jóvenes. A pesar de tener vivienda, empleo y la posibilidad de disfrutar la vida, Bárbara confiaba en el éxito. Según Oleg, aprovechar la oportunidad de pasar el resto de su vida con su amada era crucial. Sin embargo, a Bárbara le aterraba los cambios en su cuerpo durante el embarazo, el parto tardío y el cuidado del bebé, ya que había pasado mucho tiempo desde que dio a luz a Masa, siendo este un gran obstáculo en su camino. La legitimación de la relación se convirtió en algo curioso, ya que el estado civil se simplificó mediante. Los colegas que conocían el historial laboral de Oleg descubrieron que Nazar no había presentado una solicitud de divorcio ante el tribunal y que formalmente todavía eran considerados marido y mujer. A pesar de ser un hombre decidido, Oleg se propuso resolver este problema de manera radical. Sin embargo, Varia, por alguna razón, no quería perder tiempo y no deseaba revivir el pasado. Su única intención era proteger a su hija, esperando que Nazar finalmente tomara la iniciativa, lo cual no sucedió. Ahora, la situación pronto nos pasará factura. No existe ya opción alguna. Es lamentable tener que atravesar esta situación, pero no es la primera vez ni será la última. El divorcio contencioso es una realidad. Bárbara confiaba plenamente en contar con Oleg a su lado para superar este desafío. Terminó su café Nazca con un gesto pequeño pero festivo. No todos los otoños rebosan de momentos felices, primero con la sorpresa de su embarazo y ahora con la próxima boda en el horizonte. Varia cerró la puerta tras de sí, dispuesta a seguir su propio camino. Desde la grava hasta el aserradero, la nota permanecía clavada en el sendero de tierra cercano a la residencia de Nazar. Con una gabardina picada, Nazar se encontraba al lado de su padre, Masa, cuyo rostro reflejaba una culpabilidad que presagiaba problemas. Ahora que anda por ahí, mencionó Nazar con tono preocupado. La mujer, más baja aún, planeaba pasar junto a su hija y su casi exmarido. La voz enojada de Nazar resonaba como basura, lo que llevó a Vara a decidir mantenerse alejado de ellos. Se fue, escapó, deshonró a todos los vecinos, pensó Vara. La familia ya no está presente entre los matorrales, por lo tanto, no podrás unirte a nosotros en el automóvil y acompañarnos a la ciudad. Deja de deambular entre los arbustos. Sí, la situación no está clara. Fue Nazar quien lanzó la acusación a Bárbara, quien se dio cuenta de ello. No estaba bromeando. Ella retrocedió hacia la puerta, observando ansiosamente a su alrededor, pero no había nadie en la calle para ayudarla. Nazar, por otro lado, se erguía como una figura amenazante entre ella y la salida. Es tu culpa que ya no pueda relacionarme bien con ninguna mujer. Me arruinaste hasta que me casé contigo. Eras normal. Ahora, independientemente de lo que digas, todo está mal, y en general tu tarea es resistir, resistir. Es evidente que no dispones de tiempo ni deseas algo, pero me obligaste a resistir.
Por lo tanto, reflexioné, incluso mi hija me comparó con un caballo, pero ni siquiera puedo hacerlo. Ya estoy tan agotada de solo consumir pizza y albóndigas de trigo sarraceno. Es momento de regresar a una alimentación convencional para evitar que mi estómago se enfade por completo. Por lo tanto, me subí rápidamente al auto y partimos. Aún tienes mucho por hacer hoy y aquí estás. Quizás esté deambulando por los pueblos. Me llamo Margot y logré convencerte de quedarte aquí. Está bien, ahora cortarás la comunicación con ella, me aseguraré de que sea así. ¿No ves el coche? Estás ciego. Bárbara no está acostumbrada a la forma en que su marido, o mejor dicho, su exmarido, le habla con condescendencia desde una posición de superioridad, pero ella ya no se deja llevar por eso. La humilde Bárbara, temerosa de no elegir la salsa correcta en el supermercado, experimentó una transformación cuando Oleg la hizo sentir especial y única. Deseada, con ternura y pasión a la vez, empezará a pelear por su derecho a destacar, a ser auténtica. Bárbara comenzó a alejarse poco a poco bajo una débil cobertura, aunque superior a cualquier otra. Sin embargo, en ese momento su hija intervino: tengo que ocuparme de lavar, limpiar, cocinar, planchar y en general encargarme de muchas tareas que tenemos. Realizaste la acción hasta que te liberaste, es decir, hasta que fui expulsado de su acogedor hogar, no pude resistir la tentación de desatar mi furia contra Bárbara. Mi hija hizo un gesto con la mano, indicando que ya no podía seguir. No está dispuesta a financiar mis estudios, me amenaza y trae a las chicas a casa. Masa captó la mirada de su padre y se quedó paralizada. Qué historia tan triste, lloraría, pero no puedo. Bárbara simuló simpatía, recordando el consejo de su madre. Abandona tus costumbres regias y empieza a experimentar la vida como un mortal si es necesario que te esfuerces un poco en el trabajo. Descubre una ocupación de medio tiempo. Así te será más sencillo. No debes confiar en los opresores en absoluto, querida hija, jamás podrás hacerlo. Mientras María intentaba convencer a su madre de adquirir nuevamente su felicidad a costa de su propia vida, libertad y la posibilidad de vivir de forma normal, Bárbara regresó con un plan más sutil, más elaborado. Su estrategia era tan simple que rozaba la desgracia, por lo que consideró crucial cortar toda comunicación. Evitar la mirada de Nazar y escapar sin voltear, corriendo literalmente, adentrarse en la casa y luego contactar a Oleg desde allí. Tenía la intención de regresar al mediodía, quizás antes de lo previsto, para rescatarla como un valiente caballero de un cuento de hadas con un dragón y una princesa en apuros. Sería un plan ingenioso para ganar tiempo y huir, pero ella no lo sabía. En esta ocasión, solo Bárbara esperaba a su esposo, sin imaginar que se transformaría en una bestia descontrolada al verla regresar. Nazar se dio cuenta y se precipitó hacia ella. Nara logró apartar a la mujer de la puerta justo antes de que la tocara y la golpeó con fuerza, haciéndola caer. De manera automática, se arrojó al suelo protegiendo su abdomen con las manos. Al cerrar los ojos, la mujer revivió todos los terrores de su vida familiar que había intentado olvidar con esmero durante meses. Se dio cuenta de que Nazar la golpearía sin piedad, sin que nada lo detuviera. En medio de la anarquía de esa situación, luchaba en un terreno peligroso con su hija cerca, viendo cómo el tirano la dominaba con su mirada desafiante. Los ojos de Nazar se ensancharon, sus mejillas se pusieron moradas, esperando el impacto inminente en esa fría y pegajosa calle. Entre sus dedos, el monstruo crujía de forma repulsiva, y Varia anhelaba únicamente proteger al niño en su vientre cerrándolo, pues sin él, el corazón de Masa no tendría razón de ser. Transformar el grito en mero sonido era su tarea, ya que no consideraba que mereciera tener voz propia. Sin más, apartó a la niña que lloraba y se giró hacia su esposa, consciente por experiencia de la brutalidad con la que un hombre puede golpear y oprimir un cuerpo vivo. Cayó muy cerca, justo al lado de ella, un golpe sordo resonó en su oreja y algo pesado se desplomó en el fango a su lado. Aún incrédula, Varia abrió los ojos y se encontró con Oleg inclinándose sobre ella, compartiendo su suerte. Esa noche era distinta a todas las demás en la vida de Bárbara. Ambos reposaban en un amplio sofá, arropados con una manta de punto gruesa, disfrutando de una comedia en la pantalla, aunque en ese momento la película era innecesaria. Oleg acababa de recibir el sí de su amada para convertirse en su esposo. Al acariciar con delicadeza su vientre aún completamente liso, el hombre experimentó alegría y Talego Varia intuyó que Nazar sería trasladado al centro de detención preventiva local, asegurando que no causaría más daño a nadie. Además, se formalizó la solicitud de divorcio de Nazar, la cual fue preparada y presentada por uno de sus amigos abogados, Oleg.
Durante una larga conversación con María, en la que Varia no estuvo presente, el futuro ex esposo mencionó que había acordado con Massa apoyarla económicamente cada mes con una cantidad suficiente. Massa se comprometió a vivir una vida cómoda, costeando sus estudios ella misma, siempre y cuando mantuviera una asistencia perfecta y no acumulara deudas académicas. De esta manera, Massa decidió dejar atrás su relación con su pareja y aceptar con alegría las condiciones de Oleg. Había observado cómo el estilo de vida hedonista y la complacencia habían afectado a su padre, Bárbara. Oleg le anunció que al día siguiente irían juntos a la ciudad cercana para inscribirse en el programa de embarazo. Para involucrarse en todo lo relacionado con el bebé que crecía en el vientre de su amada, desde el momento en que se acercaba su llegada, ahora estaba haciendo planes. ¿A qué hora sería mejor partir y dónde detenerse a comer en el camino, mientras Bárbara apoyaba su mejilla en el firme hombro de su amado Oleg? Fue entonces que se dio cuenta de que pronto estaría realmente casada, es decir, con su esposo, un hombre un tanto rústico y sin brillo exterior que estaría allí para protegerla de los problemas diarios y ayudarla a enfrentar cualquier desafío. ¿No es esto algo con lo que toda mujer podría soñar? Aunque sea la dama hallada entre las campanas.